La batalla de Micenas. El campo de batalla estaba listo para recibir el choque de dos ejércitos decididos a luchar. Entre las líneas, los hilos del pasado, las alianzas y los lazos sanguíneos se tejían en un tapiz de estrategia y emociones. Cada líder había trazado su propio camino, y ahora estaban a punto de enfrentarse en una lucha que definiría el futuro de sus reinos y sus propios destinos. La estrategia que había sido planteada por Mastir, quien en realidad actuaba en nombre de Mina, la ateniense, era una estrategia de espera y paciencia. A simple vista, podía parecer una estrategia pasiva, pero había sido diseñada con una comprensión profunda de la psicología de la guerra y la naturaleza humana en el campo de batalla. La idea era simple pero efectiva: dejar que el enemigo poco organizado tomara la iniciativa y atacara primero. Mastir y Mina sabían que un ejército poco cohesionado y sin un liderazgo sólido tenía muchas posibilidades de fracturarse por sí mismo en medio del calor de la batalla. Como una brizna de pasto seco, el ejército enemigo carecería de la fortaleza y resistencia necesarias para mantenerse unido en la adversidad. Las divisiones internas, la falta de confianza y la ausencia de un propósito unificado los debilitarían gradualmente. Mina y Mastir entendían que, en ausencia de un liderazgo sólido y del apoyo del pueblo, incluso el ejército más grande podía colapsar como un castillo de naipes. El campo de batalla se llenó de un estruendo ensordecedor, mientras cuernos, trompetas y tambores resonaban en el aire. Era el preludio de la confrontación que estaba por desatarse, la sinfonía de guerra que anunciaría el choque de dos ejércitos decididos a luchar por su causa. La anticipación se palpaba en el aire cuando el ejército de Micenas comenzó a avanzar. Sin embargo, en lugar de marchar como una línea coherente y organizada, el ejército se fracturó en tres cuerpos distintos. Al oriente, los carros avanzaban con un aura de imponencia, seguidos de cerca por la Guardia Real y la plebe. Esta última, envalentonada por nobles carismáticos como Estrobates, mostraba una determinación que antes había sido difícil de encontrar. Estrobates había logrado lo que el rey de esos pobres había intentado en vano: infundir un fervor patriótico en la plebe, incitándolos a luchar por su tierra natal. Al occidente del campo de batalla, los ejércitos de las ciudades individuales avanzaban en bloques definidos. Cada uno de estos bloques tenía a los guardias reales en las primeras filas, portando el estandarte de su ciudad con orgullo y determinación. Detrás de ellos, se encontraban los ciudadanos armados, hombres dispuestos a defender sus hogares y familias. Y, en las últimas filas, los lanceros, expertos en la técnica y armados con lanzas largas, avanzaban con paso firme. Sin embargo, el centro del ejército micenio presentaba un problema crítico. Stavros Capitán, líder de la Guardia Real, se encontraba al mando de estos valientes guerreros, pero la situación no era ideal. El general de la ciudad había perecido en el golpe de estado llevado a cabo por Toxio, lo que había forzado a Stavros a asumir el liderazgo de este grupo de combatientes. Aunque era un líder valiente y experimentado, la ausencia de su general original había dejado una brecha en la estructura de mando. La marcha de este centro micenio era lenta y desorganizada, lo que exponía peligrosamente un flanco vulnerable de los guardias reales de Micenas. La falta de coordinación y liderazgo estaba poniendo en riesgo la integridad de esta unidad crucial. Los guardias reales, que deberían haber sido la vanguardia del ejército, se encontraban en una posición comprometida debido a esta falta de ritmo y cohesión. Pero el problema más marcado estaba en el centro mismo.
una enorme formación de portadores de lanzas, compuesta por hombres con escudos redondos y delgados, así como cascos endebles, se negaba a marchar. La falta de protección y la aparente reticencia de estos soldados a avanzar ponían en peligro la solidez de la formación en su conjunto. Las razones detrás de su negativa eran inciertas, pero era evidente que algo dentro de esta unidad no estaba funcionando como debería. La batalla que se avecinaba requería la máxima cohesión y compromiso por parte de cada unidad. La falta de liderazgo, la ausencia de entrenamiento adecuado o las dudas en el corazón de los soldados podrían ser la diferencia entre el éxito y la derrota. En medio de las filas micenias, la tensión era palpable mientras Stavros luchaba por mantener la formación y motivar a sus hombres a avanzar. Cada paso, cada decisión y cada momento de duda tenían el potencial de alterar el destino de la batalla y el de todo el reino de Micenas. La tensión en el bloque de portadores de escudo, donde Teo y su padrino Eufo marchaban bajo el mando de Stavros, aumentó repentinamente. A medida que avanzaban, ambos sintieron que a su izquierda no había aliados. Los gritos y murmullos de algunos de sus compañeros de formación comenzaron a resonar, creando una atmósfera de confusión y preocupación. La unidad que debería haber estado cohesionada y marchando unida parecía estar desmoronándose desde adentro. El intento de Toxio por romper los lazos de hermandad y camaradería entre los miembros de la unidad no había tenido éxito completo. A pesar de los esfuerzos por separar a las personas y destruir sus conexiones personales, era difícil eliminar por completo los lazos de familiaridad y conocimiento mutuo en una polis tan pequeña. Aunque los hombres estaban revueltos en la formación, todavía reconocían a muchos de sus vecinos y compañeros de toda la vida. La sensación de soledad y aislamiento comenzó a afectar a Teo, Eufo y a otros en la formación. Los gritos y murmullos de sus vecinos agitaron sus pensamientos y emociones. Las palabras ofensivas y despectivas eran un intento de ocultar el miedo que se estaba extendiendo entre ellos. Los pobretones se niegan a marchar, esos cerdos son solo valientes para robar, tontos, insensatos, perezosos para cargar bultos y cobardes en la guerra. Eran insultos que enmascaraban la inseguridad y la incertidumbre que estaban sintiendo. Los hombres utilizaban esas palabras hirientes para desviar su atención de su propia inseguridad y miedo. Estaban buscando justificar su detención y su renuencia a avanzar. La idea de llamar a los lanceros, reclutados de las castas más pobres de Micenas, comenzó a circular como una especie de solución. El tumulto interno en el bloque de portadores de escudo reflejaba la lucha interna de cada hombre por mantener la compostura, enfrentar sus propios temores y mantenerse en pie en medio de la incertidumbre que rodeaba la formación y el campo de batalla. Teo miró a su padrino Eufo con terror en los ojos, consciente de que algo inusual y preocupante estaba ocurriendo a su alrededor en la formación. Eufo no parecía nada confiado, y su semblante reflejaba una mezcla de cautela y recuerdos de desastres pasados que había sobrevivido. En un intento por mantener la calma y transmitir instrucciones en medio del tumulto, Eufo inclinó la cabeza hacia Teo y sus compañeros de formación más cercanos, hablando en voz baja pero urgente. Preparaos para arrojar las armas cuando os lo diga y a correr tan rápido como puedan, susurró Eufo, su voz cargada de seriedad y determinación. Sus palabras eran como un faro de orientación en medio de la confusión que se estaba apoderando del bloque de portadores de escudo. Teo asintió con rapidez,
absorbiendo las instrucciones mientras su corazón latía con fuerza. Sabía que la situación era grave y que su padrino tenía experiencia en lidiar con momentos críticos. Eufo continuó, compartiendo un plan de acción ante una amenaza desconocida. Si escuchan caballos relinchar cerca, tiren al suelo, agregó en un tono bajo pero firme. Mientras el caos y la incertidumbre aumentaban a su alrededor, Teo y los hombres a su lado estaban unidos por el consejo de Eufo y una determinación compartida de mantenerse a salvo. La voz baja de Eufo había sido como un ancla en medio de la confusión, ofreciendo un camino claro en medio de la oscuridad. Las emociones se mezclaban con la preparación mientras esperaban, conscientes de que el próximo paso podría ser crucial para su seguridad y la de aquellos a su alrededor. Los ojos de Eufo captaron un vislumbre a su izquierda, y su corazón se aceleró al reconocer al líder enemigo. Era un gigante imponente, un coloso que sobresalía por encima de los demás como una figura de pesadilla hecha realidad. Su cabeza, coronada con una melena oscura y salvaje, destacaba por encima de las demás, como una bestia de poder inigualable. Cada rasgo de su cuerpo irradiaba una sensación de fuerza y ferocidad, sus músculos eran gruesos como troncos de árboles, y su piel tenía un tono oscuro y profundo como la noche. Los brazos del líder enemigo eran poderosos y enormes, como si fueran hechos de bronce o hierro meteórico, materiales que conferían una dureza y resistencia inquebrantables. Sus manos empuñaban con destreza una lanza que parecía desproporcionadamente pequeña en comparación con su tamaño, lo que resaltaba aún más su fuerza sobrehumana. Su mirada era intensa y despiadada, una mezcla de determinación y ferocidad que instigaba a sus hombres a seguirlo sin cuestionar. Cada movimiento, cada gesto que hacía, era como una llamada a la batalla y un desafío a sus adversarios. El líder enemigo estaba incitando a sus portadores de escudo a avanzar, a aprovechar el hueco que había dejado el miedo en el corazón de algunos de los hombres de Micenas. La estrategia era clara, explotar la debilidad y la duda en las filas enemigas, aprovechar el espacio para romper su formación y crear un punto de quiebre en el campo de batalla. La voz agresiva del líder resonaba como un rugido, instando a sus hombres a empujar hacia adelante con ferocidad. La visión del gigante líder enemigo y su aura dominante llenaron el aire con un sentimiento de amenaza inminente. Eufo sabía que la situación se estaba volviendo crítica y que la supervivencia de su unidad dependía de su capacidad para enfrentar a este formidable adversario. En un instante, el centro del ejército de Micenas colapsó de una manera inesperada, sin que siquiera se encontraran cara a cara con el enemigo. La formación se quebró, y las filas de los lanceros pobres se deshicieron, dejando un espacio vacío en medio de la confusión. Pero antes de que pudieran siquiera procesar lo que estaba sucediendo, sintieron que sus escudos chocaban contra las espaldas de sus propios compañeros. Era una sensación abrumadora, una mezcla de claustrofobia y desesperación, mientras se encontraban atrapados en medio de la formación. La presión aumentó desde ambos lados, como una tenaza que se cerraba alrededor de ellos. La falta de espacio y la sensación de estar atrapados eran sofocantes. Los gritos de los hombres resonaban en el aire, una cacofonía de voces que pedían ayuda y clamaban por liberación. En medio del caos, las voces de Eufo y Teo se volvieron inaudibles, sofocadas por el estruendo ensordecedor de la batalla y el tumulto a su alrededor. La formación que una vez había sido sólida y coherente se había convertido en un caos abrumador. La falta de visión y de espacio les impedía ver claramente lo que estaba ocurriendo,
y cada intento por moverse o avanzar se encontraba con una resistencia constante de todos lados. Los hombres luchaban por mantenerse en pie, por mantener sus escudos alzados y por sobrevivir en medio de la confusión total. La experiencia de estar atrapados en el centro de la formación, sin visibilidad y con la presión constante de todos lados, generaba un sentimiento de angustia y agobio. Cada grito y lamento se mezclaba en un torbellino de sonidos discordantes, mientras todos luchaban por encontrar una salida y por liberarse del aplastante caos que los rodeaba. La batalla se había convertido en una lucha no solo contra el enemigo, sino también contra las circunstancias mismas que amenazaban con tragarse a todos en su turbulencia. Ante la caótica situación que se estaba desarrollando en el centro de la formación de Micenas, Anactor, el rey de Limnes, actuó con rapidez y determinación. Un toque de trompeta resonó en el aire, y sus hombres respondieron de manera disciplinada y organizada. Dieron media vuelta en perfecta formación, pivotando de manera coordinada para abandonar el campo de batalla en dirección contraria. Anactor, liderando la retirada en su posición a la derecha, dio el ejemplo al virar junto a su contingente. A su lado, Autóclo de Agios, otro rey aliado, siguió el movimiento de Anactor. La sincronización entre los ejércitos aliados era impresionante, indicando una planificación y coordinación previas. El verdadero objetivo de esta maniobra no era otro que Micenas, la ciudad gobernada por el tirano, donde se encontraban cautivas las esposas, sobrinas e hijas de estos reyes. El chantaje del tirano los había obligado a luchar en su nombre, pero ahora era el momento de liberar a sus seres queridos y poner fin a su opresión. La retirada ordenada de Anactor y Autóclo no solo demostraba la eficacia de su liderazgo, sino también su determinación y la profundidad de su compromiso con la causa. Mientras se alejaban del campo de batalla, las filas de hombres mantenían su cohesión, su propósito claro y su mirada puesta en el objetivo que habían buscado desde el principio, rescatar a sus seres queridos y liberar a su ciudad de la opresión del tirano. El paso decidido y enérgico de los ejércitos aliados al retirarse era un testimonio de su fuerza y unidad. Habían enfrentado el caos en el campo de batalla de Micenas y habían encontrado una oportunidad para cambiar el rumbo de la situación a su favor. Ahora, con su destino en sus manos y el deseo de liberar a su ciudad y a sus seres queridos, se dirigían hacia el próximo capítulo de esta batalla, uno marcado por la determinación y la esperanza de recuperar lo que habían perdido. Piteas, con una barba abundante y enredada, descuidada y densa, emanaba una energía salvaje en medio de la agitación y fervor juvenil. Su piel era como la de un león, simbolizando su naturaleza feroz y su audacia en la batalla. Sostenía un hacha de doble filo en ambas manos, sin llevar escudo alguno. Piteas exudaba un carisma y una confianza que inspiraba a sus camaradas. Viendo la oportunidad en la retirada de Anactor y Autóclo, Piteas aprovechó para guiar a sus valientes muchachos directo contra lo que quedaba del ala derecha de Micenas. La falta de formación tradicional se vio compensada por su ardor y ferocidad en la lucha. En medio del caos y la tensión de la batalla, este grupo de guerreros se abalanzó sobre el enemigo con una pasión y una sed de victoria que no podían ser contenidas. La carga de Piteas y sus jóvenes audaces fue un embate dirigido con determinación hacia las fuerzas enemigas. Su enfoque directo y su valentía desafiante llevaron a sus compañeros a arremeter contra los restos del ala izquierda de Micenas. Los gritos de guerra y el estruendo de la lucha resonaron en el campo de batalla mientras Piteas y sus valientes guerreros se abrían paso,
enfrentando a sus enemigos con la confianza de aquellos que luchaban no solo por su ciudad, sino también por su libertad y honor. El polvo comenzaba a elevarse en el aire, obstaculizando la vista mientras la refriega al oriente cobraba intensidad. Los carros de guerra de los nobles se arremolinaban, lanzando flechas y tratando de embestirse con los escudos. Sin embargo, este embate aparente ocultaba una cruda realidad, apenas se tocaban. Era como si se tratara de un combate ritual, un remolino coreografiado que evitaba bajas significativas entre los nobles de las ciudades. Esta danza de carros de guerra y flechas tenía un propósito claro: proteger a los líderes y a sus guerreros más valiosos. Los nobles, conscientes de su importancia estratégica, evitaban enfrentamientos directos y arriesgados. En lugar de ello, optaban por una batalla simbólica que permitía preservar sus vidas y su estatus. No obstante, en medio de esta danza ritual, había excepciones notables. Algunos héroes valientes descendían de sus carros de guerra para sumirse en combates singulares. Sin las restricciones de la coreografía ritual, estos héroes luchaban con todo el espacio del mundo, desplegando su destreza y valentía en una lucha cuerpo a cuerpo. Cada embate era una demostración de coraje y habilidad, y a medida que las espadas chocaban y los golpes resonaban, se forjaban hazañas individuales que quedarían grabadas en la memoria de aquellos que las presenciaban. Mientras el polvo seguía levantándose y el ruido de la batalla continuaba, esta combinación de coreografía ritual y duelos individuales tejía una narrativa compleja en el campo de batalla, donde la estrategia y la valentía se entrelazaban en una danza mortal. Así, la guerra quedaba también dividida en castas claramente definidas. Los plebeyos se encontraban atrapados en un combate cerrado, luchando cuerpo a cuerpo en un espacio asfixiante, donde no había respiro y la dignidad humana parecía esfumarse entre los empujones y los gritos. En medio del caos, se orinaban y defecaban unos sobre otros, sumidos en la inmundicia que la batalla imponía. Pronto, el lodo y la suciedad se convirtieron en su triste morada, mientras su lucha se volvía una lucha por la supervivencia, sin la elegancia ni la gloria de los nobles y poetas. En contraste, los nobles saltaban y danzaban en sus rituales coreografiados. Movimientos calculados, embates cuidadosamente evitados, todo diseñado para preservar sus vidas y su estatus. El campo de batalla se convertía en un escenario donde las jerarquías sociales se reflejaban en la forma en que se luchaba. En circunstancias normales, Toxio debería haber ordenado la retirada en este punto, cuando las noticias del colapso de su centro llegaran a él. Sin embargo, en un giro inesperado, decidió bajar de su carro y retar a Leandro a un combate singular. Toxio comprendía que si lograba derrotar a Leandro en un combate individual, podría cambiar el rumbo de la batalla, incluso si perdía el campo de batalla en sí. Con determinación y un aire de desafío, Toxio se despojó de su carro, embrazó su escudo y se enfrentó a Leandro. La decisión de luchar en un combate singular reflejaba su desesperación por revertir la situación y cambiar el curso de la contienda. Mientras los plebeyos luchaban en el fango y los nobles danzaban en sus rituales, los líderes de ambos bandos se preparaban para un enfrentamiento que podría decidir el destino de la batalla y, tal vez, el destino de sus respectivos reinos. Anfitrión, encomendado con el mando de los portadores de jabalina de élite, dirigía a sus hombres con habilidad. Estos guerreros vestían armaduras ligeras y acolchonadas que les permitían moverse con agilidad. Sostenían en sus manos escudos grandes y redondos, y cada uno de ellos llevaba consigo 6 jabalinas afiladas.
Algunos, incluso, eran acompañados por esclavos que portaban docenas adicionales de dardos, listos para ser arrojados al enemigo. En una formación abierta, los portadores de jabalina de élite avanzaron, lanzando sus dardos contra la plebe de Micenas que comenzaba a debilitarse. La falta de entrenamiento y disciplina entre los plebeyos los dejaba vulnerables a los precisos ataques de los guerreros de élite. Los dardos volaban en un arco mortal, encontrando blancos en medio de la confusión y el caos. Sin embargo, en medio de este enfrentamiento, se produjo un encuentro inesperado. Anfitrión, el rey de Tirinto, y su hermano menor, Estrobates, el rey de Midea, se encontraron cara a cara. Un momento de tensión y rencor flotó en el aire, cargado con la historia de disputas familiares y traiciones. Estrobates tenía la oportunidad de vengar a su hijo, fallecido en el pasado, y la ocasión de ajustar cuentas con su hermano mayor. Este enfrentamiento no solo era un choque de armas, sino también un choque de emociones y deseos de venganza. La venganza y la retribución podían saborearse en el aire mientras los dos hermanos se enfrentaban, cada uno con su propia motivación y resentimiento. En medio de la batalla caótica, la historia personal de estas dos figuras se entrelazaba con la historia más amplia de la guerra, añadiendo una capa adicional de intensidad y drama a la lucha en curso. Ambos líderes, Anfitrión y Estrobates, compartían una historia única y profunda. Habían sido instruidos por los mismos maestros desde su infancia, habían practicado juntos durante años y habían luchado codo a codo en innumerables guerras. El enfrentamiento entre ellos parecía tan coreografiado como la danza de los nobles en sus carros de guerra. Cada movimiento, cada parada y cada golpe resonaba con la familiaridad de aquellos que habían entrenado y luchado juntos desde jóvenes. A diferencia de los nobles, cuyo combate era en gran parte ritual y evitaba daños severos, el enfrentamiento entre Anfitrión y Estrobates era más intenso y real. Golpeaban con fuerza y precisión, apuntando a romper escudos, cascos y cualquier barrera que se interpusiera en su camino. En medio de la muchedumbre, su combate era como el choque de dos titanes, con una destreza y habilidad que sobrepasaban con creces a los soldados rasos que los rodeaban. En ocasiones, los dos líderes permitían que algún soldado raso enemigo les atacara, solo para empalarlo de manera efectiva y rápida en comparación. Era un recordatorio de su destreza y de la abismal diferencia entre su habilidad y la de aquellos a quienes se enfrentaban. La batalla era un escenario donde los dioses caminaban entre los mortales, peleando con una maestría y una destreza que dejaban a la multitud asombrada e impotente. Mientras los nobles danzaban en sus carros y Anfitrión y Estrobates se enfrentaban en un duelo de titanes, la realidad de la guerra se tejía en una compleja tela de jerarquías, habilidades y emociones, creando una imagen que trascendía la mera lucha en sí y se adentraba en la esencia misma de la humanidad y el conflicto. Mina observaba la batalla desde la distancia. Una chispa maliciosa brillaba en sus ojos como esmeraldas mientras contemplaba la escena que se desenvolvía ante ella. Su sonrisa era como la de un artista satisfecho que veía su obra tomar forma y acercarse a su culminación. Desde lo alto de un promontorio, tenía una vista privilegiada del campo de batalla y de los acontecimientos que se desarrollaban en él. A su lado se encontraba Calista, su espía y confidente, quien permanecía arrodillada junto a ella. Mina compartió sus pensamientos en voz alta, una declaración que resonaba con confianza. La batalla terminará hoy. Su tono era tranquilo y seguro, como si supiera que los hilos de la trama estaban siendo tejidos según su voluntad.
La expresión en el rostro de Calista revelaba incomodidad y preocupación ante la masacre que se desplegaba en el campo de batalla. Sin embargo, Mina respondió a esta reacción con una afirmación que reflejaba su perspicacia y astucia. Puede parecer sangriento. Mirando más allá de la superficie, Mina compartió su visión más profunda de la guerra y su propósito. Cuando la batalla no se planea bien, los hombres salen a pelear una y otra vez por días, semanas, meses, años, décadas incluso. En estas palabras se reflejaba la filosofía de Mina, la comprensión de que una guerra prolongada y sin sentido era una consecuencia de una planificación deficiente. Mina entendía que la clave para una victoria eficiente y contundente residía en la estrategia y la manipulación cuidadosa de los acontecimientos. Su sonrisa maliciosa y su seguridad en el desenlace eran indicios de que ella había trazado un camino preciso para el desenlace de la batalla, uno que pondría fin al conflicto y consolidaría su posición de poder. Con un toque de trompeta estridente, Stavros ordenó la retirada en el momento justo, apenas antes de que Mastir, el gigante de ébano cuya estatura sobrepasaba a todos en el campo de batalla, empalara con su lanza al aire donde antes había estado el cuello del capitán de Micenas. Este acto impactante resonó entre los ciudadanos de Micenas, desalentándolos y llenando sus corazones de temor y confusión, lo que finalmente los impulsó a emprender una tumultuosa retirada. El polvo, ya espeso debido a la intensidad de la batalla, se levantó aún más con la agitación de los soldados en retirada. En medio de la confusión, nadie sabía realmente hacia qué dirección debían dirigirse. Fue entonces cuando Mastir, con su imponente figura y voz resonante, dio 2 toques de cuerno. El primer toque sirvió como llamado de parada, un sonido penetrante que cortó a través del tumulto y llamó la atención de los combatientes. El segundo toque, más melódico y prolongado, indicó la necesidad de realinearse y reagruparse. En ese momento caótico, el sonido de los cuernos actuó como un faro en medio de la tormenta, guiando a los combatientes hacia una relativa organización. Los hombres, envueltos en nubes de polvo y agotamiento, comenzaron a converger en torno a la fuente del sonido, formando grupos que, poco a poco, se transformaron en filas más ordenadas. Mastir, con su imponente presencia, se convirtió en un punto de referencia en medio del caos, infundiendo una sensación de autoridad y dirección en aquellos que se habían visto envueltos en el frenesí de la retirada. Con el campo de batalla envuelto en el torbellino del conflicto, un área destacada emergía donde 2 líderes sobresalían del caos con sus personalidades y habilidades únicas. Liciminio, el rey de Tenea, se destacaba por su presencia ruda y juvenil, mientras que Piteas, rey de Nemea, irradiaba una peculiar majestuosidad en su aspecto corpulento. Ambos, impulsados por sus propias motivaciones y determinación, se enfrentarían en un singular combate que reflejaría sus identidades y capacidades. El aire vibraba con una expectación palpable mientras los 2 líderes se encontraban uno frente al otro, separados por una distancia que parecía estirarse con la tensión del momento. Liciminio, armado con una lanza y un escudo, exudaba valentía y una determinación inquebrantable en su rostro. Sus ojos intensos y penetrantes reflejaban una resolución inamovible, y su mandíbula cuadrada revelaba su disposición a luchar hasta el final. Sus músculos tensos y listos para el combate evidenciaban su entrenamiento y dedicación incansables. En contraste, Pitea sostenía en sus manos un arma inusual para un líder, una enorme hacha de doble filo que parecía hermosa a simple vista. Su rostro, con formas redondeadas y una barba enredada y descuidada,
Exudaba una sabiduría rústica y una autoridad poco convencional. Sus ojos astutos destellaban con inteligencia y experiencia, revelando que detrás de su apariencia indulgente y corpulenta se encontraba un hombre de sagacidad innegable. El momento había llegado. Piteas y Liciminio se observaban intensamente, cada uno evaluando las fortalezas y debilidades del otro. El viento revolvía sus cabellos y túnicas mientras se enfrentaban en medio de la arena polvorienta. Mientras la multitud observaba expectante, la tensión era palpable, como si los dioses mismos contuvieran la respiración. El primer movimiento fue ejecutado por Liciminio, quien avanzó con pasos seguros y determinados. Su lanza brillaba con destellos mortales, listo para atravesar cualquier defensa que se interpusiera en su camino. Piteas, en respuesta, levantó su imponente hacha de doble filo, que parecía relucir con un brillo mágico sutil. La enorme arma contrastaba con su figura corpulenta, pero en sus ojos había una confianza tranquila que parecía desafiar las apariencias. El choque de bronce contra hierro negro resonó en el campo de batalla mientras las armas de los dos líderes se encontraban en un enfrentamiento. Liciminio demostró su destreza con la lanza, lanzando ataques precisos y calculados en un intento por superar la defensa de Piteas. Sin embargo, Piteas manejaba el hacha con una elegancia sorprendente, defendiéndose hábilmente y desviando los ataques con movimientos fluidos y precisos. El duelo entre ambos reflejaba sus personalidades opuestas. Liciminio, impulsivo y decidido, arremetía con ferocidad, buscando derribar a su oponente con la fuerza de su determinación. Piteas, en cambio, mostraba una calma que contrastaba con su apariencia, empleando su hacha con una precisión y maestría que parecían desafiar las expectativas. En un giro inesperado del destino, Patronio, el amante masculino de Liciminio, se dejó llevar por un impulso desesperado y se arrojó a la refriega con la intención de empalar a Piteas por la espalda. Sin embargo, la fuerza y la agilidad del rey de Nemea se manifestaron en un instante crucial. Como un león en su plenitud, Piteas rompió el escudo y el brazo de Patronio con una determinación feroz, dejando al amante caer al suelo con un grito de dolor y sorpresa. Liciminio, quien había observado impotente la situación, sintió como la mirada hacia su amado Patronio caído congelaba su corazón y su mente. La táctica se desvaneció en un instante, reemplazada por la desesperación y la furia. Sin más consideraciones estratégicas, Liciminio cargó contra Piteas con una determinación ardiente. Su figura, en ese momento, parecía ser un canal para la ira y el dolor que inundaban su ser. Piteas, a su vez, canalizó la ferocidad de los leones de su bosque. Un rugido primal escapó de sus labios mientras enfrentaba la carga de Liciminio. Con un movimiento rápido y devastador, su hacha de doble filo se abalanzó hacia adelante, encontrando su objetivo con una precisión letal. El impacto fue devastador, partiéndolo en dos desde los testículos hasta la sien, atravesando armadura y casco como si fueran papel. Los hombres de Liciminio observaron en shock mientras la figura de Piteas se erguía, imperturbable y triunfante. Sin embargo, un murmullo comenzó a extenderse entre las filas de los soldados de Tenea. Algunos aseguraban haber visto a Piteas en otro lugar del campo de batalla al mismo tiempo que luchaba contra Liciminio. La confusión se apoderó de los hombres de Tenea, que no podían reconciliar la presencia de Piteas en dos lugares al mismo tiempo. Los rumores pronto tomaron forma, tejiendo una narrativa de intervención divina y misterio en torno a Piteas. El clamor se extendió,
y la confusión se convirtió en miedo. Los hombres de Liciminio, desconcertados y temerosos, comenzaron a retroceder. La retirada se justificó con la creencia de que un dios mismo había intervenido en la batalla, tomando la forma de Piteas. Es Deimos hijo de Ares, ha tomado la forma del rey de Nemea, exclamó un soldado de Tenea, con voz temblorosa y ojos llenos de asombro y miedo. Las palabras se extendieron como un eco por las filas de los hombres, llevando consigo un escalofrío de terror. El campo de batalla, ya cargado de tensión, se volvió aún más denso con la presencia del dios del pánico y el terror. Así, en medio del caos y la desesperación, la batalla en el flanco occidental llegó a su fin. La figura enigmática de Piteas, como un león que ruge en el campo de batalla, había dejado una marca imborrable en la mente de todos los presentes. La batalla no solo se había librado en el terreno físico, sino también en el reino de lo misterioso y lo divino, dejando a todos con preguntas sin respuesta y leyendas por contar. El duelo entre Anfitrión y su hermano Estrobates alcanzaba su punto álgido. Estrobates había intentado esquivar un lanzazo dirigido a su pie expuesto, una maniobra que conocía bien debido a su conocimiento de su hermano. Sin embargo, su estrategia se vio frustrada cuando Anfitrión sorprendentemente le propinó una patada a su otro pie, desequilibrándolo por completo. Fue en ese preciso momento cuando el segundo lanzazo se hundió en su muslo hasta la ingle, provocando un grito de dolor y sorpresa. Estrobates, herido y sin opción de escapar, luchaba por mantenerse en pie. La expresión de su rostro oscilaba entre la ira, el dolor y una sensación de derrota que lo envolvía. «Mátame, maldito», rugió Estrobates en un arranque de rabia y desesperación. Sin embargo, Anfitrión no cayó en el juego. Sabía que la victoria ya estaba cerca y no iba a permitir que su hermano lo manipulara con sus palabras. Con una determinación fría, Anfitrión retiró su lanza y se apartó de su hermano herido. La mirada de Estrobates era un torbellino de emociones, pero Anfitrión no mostró compasión. En lugar de satisfacer el deseo de su hermano de una muerte rápida, lo dejó estar, permitiendo que la herida en su muslo hiciera su trabajo. Estrobates luchaba por mantenerse en pie, pero la pérdida de sangre y la debilidad pronto lo vencieron. Sus fuerzas flaqueaban, y sus piernas finalmente cedieron bajo él. La mirada desafiante de Estrobates se encontró con la implacable mirada de Anfitrión, quien había atravesado una arteria femoral clave con su lanza, una maniobra que había perfeccionado en otras ocasiones. Estrobates comprendió su derrota inevitable y la mortalidad de su situación. A medida que su visión se nublaba y la oscuridad se apoderaba de sus sentidos, la última imagen que tuvo fue la figura de su hermano, quien finalmente se alejó, dejando atrás una victoria amarga y la sombra de lo que una vez había sido su relación fraternal. Anfitrión cedió el mando de los lanzadores de jabalina a su fiel hermano menor, Eleos de Temenio, y con un pequeño grupo de hombres leales se lanzó directamente hacia la refriega donde los carros de guerra se enfrentaban en un choque caótico. Los ataques y las armas volaban en todas direcciones, y Anfitrión demostró su destreza al esquivar con agilidad las lanzas y flechas que venían en su dirección. Su determinación era inquebrantable, y su mente estaba enfocada en un solo objetivo, enfrentarse a Toxio. En ese instante, el campo de batalla quedó en silencio por un momento cuando resonó el imponente rugido del gran león de Nemea, que provenía del norte, en el borde del bosque. Los soldados de Micenas que aún luchaban arrojaron sus armas y comenzaron a huir,
dejando solo a la Guardia Real de Toxio junto con los nobles en sus carros de guerra. A pesar del terror que el rugido infundió en el corazón de todos, Toxio no se amilanó y aprovechó la oportunidad para empalar a varios de los enemigos con valentía. Sin embargo, Leandro, por primera vez en su vida, experimentó un miedo abrumador. Su lengua se trabó, incapaz de dictar órdenes coherentes, y sus ojos reflejaban el pánico que lo paralizaba por completo.